Si han estado con nosotros, si han estado presentes, hemos estado estudiando el primer Pedro y hemos estado haciendo un estudio para entender lo que Dios y la manera que Dios quiere que actuemos. La semana pasada no estuve aquí con ustedes porque estaba celebrando mi aniversario, el nuevo aniversario. Estábamos celebrando nuestro aniversario y entonces es por eso que no estaba. Pero entonces hoy vamos a terminar con el libro de 1 Pedro. Y si han estado con nosotros, ha estado viendo que hemos estudiado qué es lo que significa el amor fraternal en el capítulo número 1. En el capítulo número 2 hablamos de cómo crecer espiritualmente. En el capítulo número 3 miramos cómo controlar la lengua. Estudiamos que cuándo es bueno hablar y cuándo es bueno estar callado. Estábamos estudiando tener la orden y el control, que no hablar de todo lo que viene a la mente, que tenemos que estar callados y entender en el lugar a donde estamos. En el capítulo número 4 hablamos qué significa vivir bajo la voluntad de Dios. Y hablamos de lo que Dios quiere que hagamos diariamente para estar bajo su voluntad. Entonces, hoy vamos a continuar en el capítulo 5 y vamos a ver el propósito o la razón por la cual hemos estado estudiando los otros mensajes. Entonces, en el capítulo número 5, miramos que aquí Pedro está dando consejos a los ancianos de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, y también habla al pueblo o a lo que es el cuerpo de la iglesia. Entonces, este capítulo tiene muchas cosas de lo que podemos estudiar si queremos hablar lo que dice a los ancianos y en la manera que tienen que tratar a los jóvenes, el trabajo de ellos que es enseñar, usar su sabiduría para enseñar a los jóvenes. Podemos también mirar cuando está hablando que dice que los jóvenes tenemos que escuchar a los ancianos. Tenemos que mirar que el ejemplo de ellos dice que los ancianos tenemos que ser los pastores o cuidar a los que son jóvenes. Entonces, por medio de su sabiduría, por sus experiencias. Si seguimos leyendo, miramos que también está hablando a los jóvenes que dice respeten, pero escuchen a los ancianos mientras y cuando estén bajo la palabra de Dios. Y entonces si miramos en el versículo 6, cuando dice, huméllense. Así es como empieza el versículo 6. Entonces estamos viendo qué es lo que significa eso. Eso se refiere a un acto de reconocimiento de la propia condición humana, la necesidad de Dios y la sumisión en su voluntad, ya sea individualmente o al pueblo. Entonces es ahí donde miramos que la primera palabra que dice que es que tenemos que reconocer. Entonces, ¿qué es lo que hay que reconocer? Primero, Dios es el creador y Dios es el Señor. Para tener una vida cristiana, ahí es donde tenemos que empezar, reconocer que Dios es el creador y es el Señor. Y si no entendemos esa parte, y si no la comprendemos y actuamos de esa manera, ahí se acabó la historia. Porque Dios es el Señor y el que ha creado todo. Bueno, pastor, sí, yo creo en Dios. Yo creo que Dios es el Dios. La pregunta es, ¿cuál es el Dios que tú crees? ¿Se acuerdan la semana antepasada que hablamos que hay muchas personas que dicen Dios, Dios? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Vete de mí, que yo nunca te reconocí. Tenemos que tener cuidado cuando decimos Dios, ¿de quién estamos hablando? Porque si no tenemos cuidado, muchas veces por la manera de nuestras acciones, nos referimos a nosotros mismos.
¿Pero de qué está hablando? ¿Cómo es eso? Cuando una persona cree en más, en su habilidad, porque sabe lo que puede hacer, y no cree en la fe de algo que no puede ver, ahí hay problema. A mí no me hace falta Dios porque tengo dinero. Eso fue lo que dijo el hombre que tenía mucho dinero. Dime, ¿qué es lo que tengo que hacer para seguirte? Le preguntó. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Ve y vende todas tus posesiones y sígueme. Y dice la Biblia que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Prefería creer, prefería actuar en lo que él tenía y en lo que Cristo le estaba ofreciendo. Mucha gente tiene ese problema. Por no confiar en Dios, ¿qué es lo que hacen? Agarran todo y no lo sueltan. Tiene que tener el dinero. Tiene que guardar el dinero para que si cualquier cosa pasa. Tiene que tener mucha comida guardada porque tiene miedo que se le va a acabar la comida. Tiene que tener más de un carro. Tiene que tener muchas casas. Tiene que tener lo que sea. ¿Cuál es el problema en tu vida que tienes que no confías que Dios te va a dar lo que necesitas? No, pastor, es que yo tengo que tener, por lo mínimo, tengo que tener $1,000 en el banco para sentirme bien. ¿Por qué? No, porque si algo pasa, una emergencia. Por si una emergencia. Ok, ¿a dónde está tu Dios? ¿O piensas que Dios no te puede dar lo que necesitas? Tenemos que entender que cuando decimos yo creo en Dios, tengo que demostrar con mis acciones. Tengo que demostrar la fe que tengo por medio de lo que yo hago. Entonces ahí es donde empieza, que Dios es el creador y es Él el Señor de nuestra vida. Si miramos en el libro de Génesis, el primer capítulo, el primer versículo dice que Dios creó el cielo y la tierra. Él lo creó todo. Y si Él ha podido crear todo el mundo y todos los cielos, el problema en tu vida no es un problema tan grande que Dios no lo puede componer. Pero tenemos miedo porque tenemos nuestro entendimiento que yo lo puedo hacer y me amarro con mi propio entendimiento y no dejo que Dios crezca mi fe de la manera que Él quiere. Yo soy culpable de eso. Eso me pasa a mí muchas veces. Leyendo la Biblia toda la semana, estudiando, buscando qué es lo que Dios quiere que yo diga. ¿Qué es lo que Dios quiere que le dé a mi gente? Es viernes, no me ha dado nada, Señor. Es sábado, ya son las 11:30 de la noche. Yo sé que acaban de venir de juego de fútbol, pero quiero que me hables. Ya son las 1 de la mañana, Señor, tengo que ir a dormir, dame el mensaje. ¿Tienes fe? Espera. Muchas veces me ha pasado eso. Pensamos que no recibimos de Dios por la falta de nuestras acciones. Si yo hago esto y hago esto, merezco esto. Pero Dios no trabaja de esa manera. Porque si fuera de esa manera que Dios trabajara, ninguno de nosotros estuviéramos aquí esta mañana. Dios nos da la recompensa porque Él quiere dar la recompensa. Porque Él nos quiere, no porque nosotros lo merezcamos. Y es por eso que me duele cuando hablo con una persona y me explican que yo confío en Dios, yo sé en Dios, pero tengo que repararme yo mismo. Pero tengo que tener mis cosas en línea yo mismo antes de ir al Señor. Y lo que no entendemos es que Dios a nadie nunca le ha pedido que sea perfecto. A nadie nunca le ha pedido que ve y repara este problema y después ven para mí. No, nada más dice, si me crees, sígueme. Yo reparo lo que yo quiera en tu vida cuando yo quiera. Pero eso también significa que tenemos que dejar el control. Tenemos que dejar el control de nuestra vida y decir, ya mi vida no es mi vida. Ya yo no tengo control de mi propia vida.
Yo voy a hacer la voluntad de quién? La voluntad de Dios. Pero muchos vivimos bajo la voluntad de mí, de mi poder, de mi hacer, de mi cuenta del banco, de mi habilidad, de lo que sea. Y es por eso que hay muchos que están confundidos y hay muchos que no entienden lo que en realidad es ser cristiano. En realidad no entienden lo que es ser seguidor de Cristo. Porque no solo es suficiente creer en Dios, porque ¿saben quién también cree en Dios? El enemigo, Satanás, el diablo. ¿Y a dónde él está? No está en el cielo. Ya sabemos el fin de él. Entonces tenemos que tener cuidado cuando decimos yo creo en Dios. Si no podemos decir que Cristo es el Señor de nuestra vida, si no podemos decir que Cristo es el que controla mi vida, y no solo con palabras, pero con acciones, estamos equivocados. Es por eso que tenemos que decir, no es mi vida, ya yo no vivo para mí. Por eso que empezamos hablando que dice, humíllense. Y de ahí es donde está todo, de ahí es donde empezamos todo. Humíllense. Si miramos la palabra en el diccionario, dice que es una persona que se postra, que se pone de rodillas. Es un signo que está diciendo, tú eres más que yo. Es un símbolo que dice, estás sobre mí. Y hay muchas personas que lo dicen con la boca, que van a la iglesia, que van y hablan bonito, saben escrituras, pero el corazón está equivocado. Porque no han hecho la decisión de decir, Cristo es mi Señor. Entonces, aparte del reconocimiento que Dios es el creador y que Dios es el Señor de nuestra vida, también tenemos que tener un reconocimiento de la propia humanidad y del pecado. Tenemos que saber quiénes somos nosotros, pero yo no cometo pecado. Ay, yo no he matado a nadie. Yo no he hecho nada. Yo no hablo mal. Yo no soy pecador. Sí, todos somos pecadores. Y la recompensa de un pecador es la muerte. Incluso hasta hoy, nuestra recompensa es la muerte. Si fuera basado en nosotros, es la recompensa la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado, Dios no puede convivir con el pecado. Y el pecado ha hecho una separación eterna entre el hombre y Dios. Ese pecado ha formado una división que ha engañado a muchos. Muchas veces hablando con una persona, hablando de pecado, la primera respuesta es, yo no he cometido un pecado. Porque no entendemos lo que Dios nos dice lo que es un pecado. Nosotros pensamos que un pecado es algo que no he matado a nadie. No he hecho esto, no he hecho lo otro. Pero la Biblia nos dice que desde el momento que nacimos ya tenemos esa naturaleza de un pecador. Y no solo es cuántas veces miento o cuántas veces esto hago o lo otro. No. Si algún día en tu vida tú has dicho una mentira, eres un pecador. Si algún día en tu vida has tenido un pensamiento malo contra otra persona, mereces la muerte. El pecado no tiene límite. Una vez que uno comete un pecado, ya es un pecador. Pero si miramos a David cuando estaba hablando hacia Dios,
en el libro de Salmos, en el capítulo 51, versículo 5 dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Porque la Biblia nos dice que cuando nacimos de la madre, por medio de la sangre del hombre, ya somos pecadores. Y eso es lo que David nos está diciendo, que en pecado me concibió mi madre. Entonces, aunque estamos naciendo y supuestamente somos una criatura inocente, ya somos pecadores por la madre, por nacidos de la madre. ¿Por qué? Porque es la sangre del hombre que se juntó para la semilla, para hacer el hombre. Y es por eso que Jesús tuvo que ser nacido con supernatural, y un nacimiento inmaculado. ¿Por qué? Porque no necesitaba al hombre para recibir ese pecado. Entonces no importa si piensas que has vivido una vida perfecta. No importa si has vivido una vida que yo nunca he cometido un pecado contra mi mujer, yo nunca he robado dinero, yo nunca he mentido, yo nunca he hecho esto. No importa, ya somos pecadores. Y tenemos que reconocer eso. Eso es parte de lo que nos está diciendo Pedro, que no importa de la manera que piensas, no importa en los pasos que has tomado. Tenemos que ser humildes y decir, Señor, tú eres el creador, el que me has hecho, me has diseñado en tu imagen. Creaste el cielo, la tierra, has hecho todo. Reconozco que eres el Señor. Y de la misma manera tenemos que reconocer que no somos buenos. No hay nada dentro de nosotros que nos quiera hacer bien si nos fuera por el Espíritu. Porque hasta cuando hacemos algo bueno, muchas veces lo hacemos con malas intenciones. Yo voy a ayudar a esta persona para que miren que yo soy una buena persona. Yo voy a hacer esto para que la gente me mire que soy buena persona. A veces tenemos ese pensamiento de no entender que cuando estamos haciendo algo bajo nuestra voluntad, estamos en pecado. Tenemos que estar bajo la voluntad de Dios y aceptar todo lo que Dios nos quiere dar, como sea bueno o como sea malo. Porque es Dios el que manda y guía nuestros pasos. Porque es Dios el que nos da las bendiciones y también nos da las pruebas para ver nuestra condición de corazón. Tenemos que entender que muchas veces hablamos para aparentar. Porque si de verdad estuviéramos bajo la voluntad de Dios, como estudiamos en el capítulo 3, controláramos nuestras lenguas, controláramos nuestras acciones. Pero no lo hacemos porque el orgullo de nosotros es más poderoso que lo que tenemos en fe y miedo a Dios. Porque si de verdad le tuviéramos miedo a Dios y de verdad actuáramos como que si Dios es el Señor de nuestra vida, no hiciéramos lo que hacemos diariamente. No hiciéramos, no pensáramos y no actuáramos. Ahora, sabemos que Dios es nuestro Señor, no significa que no voy a volver a cometer pecado. La diferencia es que cuando yo cometo un pecado, inmediatamente recibo esa guía de Dios que me hace sentir un rencor del pecado. Y mucha gente hace pecado, sabe que es pecado y no cambian, porque no tienen ese espíritu de Dios que le está diciendo, hijo, hija, no hagas eso. Porque el pecado es más poderoso en su vida y no están dejando que Dios cambie su vida.
También tenemos que entender que cuando estamos hablando del pecado, es muy importante entender que nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, no es decir, pecador, mira lo que estás haciendo, mira cómo estás actuando, mira lo que estás haciendo. Ese no es nuestro trabajo. Jesús, hablando con un hombre, le dijo, mira, antes que estés juzgando a esa persona, quítate lo que tienes en el ojo. Pero eso es lo que hacemos. Muchos van a la iglesia, dicen, yo creo en Dios, yo tengo amor, pero a ese yo no lo quiero. Pero a esa yo no tengo nada que ver con esa persona. ¿A dónde está el amor de Cristo en tu vida cuando hablas de esa persona? No, es que no entiendes porque yo amo a todo el mundo, pero lo que esta persona me hizo a mí, no lo perdono. Ok. De la misma manera puede hablar Jesús de ti. De la misma manera puede ser Jesús, tú pecaste contra mí y el pecado que has hecho es tan grave que me pusieron en la cruz. Pero por el amor que tengo, por el amor que te voy a demostrar, estoy en esa cruz para perdonar de tus pecados. Y si Cristo, que fue inocente, no teniendo pecado, fue crucificado por nuestro amor, ¿quién eres tú a decir, yo no perdono a esa persona? ¿Quién eres tú a decir, ahí es donde yo tengo la línea? Porque Cristo no lo hizo con nosotros. Y eso es lo donde empezamos a ver el propósito de todo lo que Pedro nos ha estado hablando. Tenemos que reconocer quiénes somos nosotros. No dice reconozcamos lo que es esa persona. No dice reconozcan el pecado de esa persona. ¿Qué es lo que dice? Reconozcamos nuestro pecado. ¿Quiénes somos nosotros? Y ahí es donde empezamos a entender el amor que Cristo tiene para nosotros. Cristo nunca vino y dijo, ve y compón este problema. No, ¿qué es lo que decía? Ya estás perdonado, ve y no peques más. Ya estás perdonado aquí en este momento, ya estás perdonado. Pero hay muchas personas que dicen, no, es que mira, yo sé que la Biblia me dice que tengo que amarlos, pero ese hombre me quitó a mi hijo. Ese borracho, manejando borracho, tuvo un accidente y mató a mi hija. No puedo perdonar. Me robó mis posesiones. Me robó mi dinero. Mi mujer se acostó con otro hombre. No puedo perdonar. Analiza tu propia vida de los pecados que tú estás haciendo, que le estás pidiendo a Dios que te perdone. Y cuando miramos nuestros propios pecados y nuestras propias faltas y nuestras propias ansiedades, miramos que Dios ya nos ha perdonado. ¿Por qué entonces nosotros no perdonamos al prójimo? Porque es difícil. Porque sentimos que yo merezco. Porque sentimos que yo merezco que esto y lo esto. Pero lo único que nosotros todos, incluyéndome a mí mismo, lo único que tenemos, que merecemos, es la muerte. Es lo único. Porque somos pecadores. Porque nacimos bajo la posesión del pecado. Pero por la gracia de Cristo, ya el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Todavía tenemos la naturaleza de un pecador, pero ya ha perdido el poder. Y es ahí donde tenemos que realizar que porque ya no tiene poder, no tengo que seguir pecando. Es por eso que muchas veces tenemos la ansiedad, oh, yo sé que esto es malo, pero lo quiero hacer. Y si le pedimos a Dios, dame la fuerza para no hacerlo, se me va. Porque el pecado ya no tiene poder. Entonces, si entendemos que Dios es el creador y reconocemos que Él es nuestro Señor
y reconocemos que nosotros somos una humanidad de pecadores y reconocemos el pecado, ¿qué es lo que significa eso? ¿Para qué Él está diciendo que se humíllense? ¿Cuál es el propósito? Eso nos está enseñando que necesitamos a un Salvador. Si sabemos que somos pecadores y nuestro pecado, lo que merecemos es la muerte, entendemos que hay una persona que vino para ayudarnos. Esa persona se llama Cristo. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 11, nos dice, este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre dado en este mundo. Entonces cuando decimos, yo creo en Dios, alabanza a Dios, Dios es mi esto, es lo, y sé que soy pecador, aceptas a Jesús, bueno, yo sé que ese es el Hijo de Dios, pero no sé si es el Señor de mi vida. Sí, yo sé que ese Jesús, yo sé que sí, yo entiendo. Es ahí donde tenemos que entender que si no podemos decir que Jesús es no solo el Hijo de Dios, pero el que vino para redimirnos, el que vino para limpiarnos del pecado, es allí donde estamos fallando. Porque no hay ningún otro propósito. No importa si dices que Dios es el creador, que Dios es el Señor. No importa. No importa si decimos soy pecador. No importa si digo, sí, yo he cometido pecados ante Dios. Si no podemos aceptar Jesús es el Salvador. Lo demás no vale. No importa, es en vano. Si no decimos Jesús, aleluya, es el que me salvó, el que me limpió de todos los pecados. Y esa muerte que yo merezco ya está pagada por la sangre de Cristo. Esa muerte que yo merezco por mi pecado ya está pagada por el sacrificio de ir a la iglesia que hizo Dani. No. Ya está pagada por el sacrificio que hice para levantarme temprano, para ir a la iglesia y dar misa. No. Para ir al culto. No. Para cantar y alabanza. No. En Jesús, la sangre de Cristo y la única. Y esa es mi oración para ustedes, que entiendan. Ahora se me dice, pastor, ya yo sé eso. Yo entiendo, Jesús me salvó, Jesús me ha liberado, Jesús me ha hecho todo una nueva persona. Ya hasta estoy bautizado, ya me bañé 2 veces. La pregunta es, ¿qué es lo que estás haciendo con esa información? Si en realidad crees todo lo que dice la Biblia, ¿qué es lo que estás haciendo con esa información? ¿Eres una persona que va a la iglesia el domingo y de lunes a martes, de lunes a sábado, haces lo que quieras? ¿Eres una persona que nunca le habla a nadie de Cristo? ¿Eres una persona que no cree en los trabajos que la Biblia nos manda a hacer? ¿O es que la salvación nada más fue para sentirte bien? La Biblia nos dice que tenemos que ir a buscar al perdido. Tenemos que ir a buscarlos. La iglesia Jesús los mandó 2 y 2. Vayan a los pueblos. Y saben que cuando los mandó en 2 y 2, les dijo, no paquen nada. No lleven ropa, no lleven dinero, no hagan nada. Yo los voy a cuidar. No tienen que preocuparse a dónde van a dormir.
no se lleven más nada de lo que tienen puesto con las sandalias. Y Dios, Cristo les dijo, yo los voy a cuidar. Mateo 28. Ahí está la orden. Entonces sabemos que Él nos está diciendo, si sabemos que la necesidad de Cristo, si sabemos que eso es lo que necesitamos, ahora lo que es lo que dice después. ¿Cuál es la razón? Dice, echando todas sus ansiedades, en el versículo 7, el por qué Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, si sabemos que Dios es el creador, sabemos que somos pecadores y sabemos que necesitamos a Cristo, lo hacemos ¿por qué? Porque Él quiere que le demos todas nuestras preocupaciones para que Él nos cuide, para tener confianza en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Es Cristo el que te salva, no Dios. Fue Cristo el crucificado. Fue Cristo el que derramó sangre. Y esa fue la sangre que limpió tus pecados. Y si crees eso y reconoces eso, ¿por qué sigues viviendo de la manera que estás viviendo? ¿Por qué sigues viviendo con rencor? ¿Por qué sigues viviendo con ira contra personas? ¿Por qué sigues viviendo con esa persona? Yo soy mejor que esa persona. No. Tenemos que entender que si creemos lo que este libro dice, entendemos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús y el regalo que Él nos ha dado? Porque no solamente fue crucificado y cuando regresó al cielo, ¿qué fue lo que hizo? Nos mandó al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos guía día tras día. Es por eso que digo, hay que controlar la lengua. Hay que controlar el pensamiento. Y dejar que Él nos guíe y nos enseñe de la manera en que tenemos que vivir. Tenemos que entender y aceptar que somos pecadores, que tenemos necesidad, necesitamos a Cristo. Y también miramos y aceptamos el sacrificio que Él hizo. Y es por eso que esta mañana tenemos costumbre que cada 5 domingos del mes celebramos la cena del Señor. Entonces, mientras Noé está pasando, quiero que nos vayamos al libro de Lucas 22. Lucas capítulo 22. Entonces, si estamos en Lucas, en el capítulo 22, vamos a ver cuando Cristo estaba con sus discípulos y estaba dando la última cena. Si recordamos la historia, esta es la última cena que Él comparte con sus discípulos porque sabemos lo que pasa después. Y Cristo les estaba diciendo que Él va a estar siempre con nosotros. Y si nos ponemos de pies, por favor, para recibir. Dice, y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí.
De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Esto no solo es una religión, una costumbre. Cuando hacemos esto, recordamos el sacrificio que Cristo hizo, el sacrificio que Él hizo por nosotros los pecadores. Y de la misma manera que hemos recibido el pan y la copa, también hemos recibido el Espíritu. Y esta semana quiero que vayamos con propósito, que vayamos con el propósito de entender quiénes somos nosotros, no quién es Él, o quién es ella, o quién es, no, quién soy yo en Cristo. Y si Cristo está satisfecho con mi trabajo. Ese es el propósito de esta semana. Que vayamos a Dios a pedirle, enséñame a dónde estoy fallando. Enséñame a dónde quieres tú, Señor, que cambie. Gracias, Señor, esta mañana que nos has dado una vez más tus direcciones, tu amor, tu palabra. Y te pido que cuando vayamos esta semana al mundo, que nos des la sabiduría de cómo navegar las situaciones que van a estar delante de nosotros. Gracias, Señor, por habernos dado la habilidad de compartir esta mañana tu cena. Y te pido, Señor, que nos protejas y que nos dirijas nuestros días y que nos permitas reunirnos una vez más la semana que viene. En el nombre de Jesús.